Amnistía Internacional difundió este miércoles su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y revela que durante 2015 122 estados ejercieron tortura o malos tratos y más de 30 obligaron a refugiados a volver a sus países. El texto también denuncia la situación de violencia en América Latina y propone a Chile 5 puntos en los que se debe seguir avanzando. Queremos profundizar en este tema. Tomamos contacto con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer. Señora Piquer, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Hola, buenas tardes, gracias a ti. Queríamos conocer cómo se puede, digamos, compatibilizar el hecho de que Chile sea una democracia, que luego del año 90 se haya salido de la dictadura y todavía haya procesos pendientes en materia de derechos humanos con detenidos desaparecidos y que siga la justicia militar operando en ciertos casos. Es muy difícil de compatibilizar, de hecho. Sin duda, en todas las democracias hay violaciones y dificultades en materia de derechos humanos, pero eso no significa que Chile no tenga deudas importantes, y el hecho de que todavía no haya habido verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, y que todavía tengamos una justicia militar vigente que en la práctica genera impunidad para violaciones de derechos humanos cometidas en el presente, son cosas que sin duda son pendientes importantes para Chile y que están destacados también en el informe de Amnistía Internacional este año. Ahora, este informe, claro, se publica anualmente, conocemos de esta situación, la hemos venido viendo en varios informes anteriores, sin embargo, esta situación se mantiene. ¿De qué manera el gobierno chileno puede finalmente acoger estas demandas que contiene Amnistía Internacional en este informe? En general tiene que ver con la voluntad política de avanzar en cada una de ellas. De hecho, como comentas, esto es algo que se mantiene y que tanto así que en los últimos años, los últimos capítulos sobre Chile del informe anual de Amnistía Internacional, los temas se repiten mucho. Son básicamente los mismos temas que se están levantando año tras año con bastante escasos avances. Y en ese sentido, el avanzar hacia una reforma al Código de Justicia Militar para que casos como por ejemplo de violencia policial en manifestaciones sean vistos en justicia ordinaria, el seguir tomando medidas para asegurar verdad, justicia y reparación a las víctimas, el avanzar con que de una vez por todas se avance con el proyecto de ley para despenalizar el aborto en 3 causales, serían algunos ejemplos de cosas que harían que al fin haya algún cambio y que no sigamos viendo que los mismos temas se repiten año tras año en el informe de Amnistía Internacional. Claro, por ejemplo, ustedes hablan de la reparación a las víctimas y ven el caso puntual de Carmen Gloria Quintana, que los imputados están libres. ¿Cómo evalúan esa situación? Eso es preocupante y de hecho no solo Amnistía Internacional ha levantado esa preocupación. Por ejemplo, hace un tiempo atrás el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas levantó el punto de que son finalmente las personas condenadas por violaciones de derechos humanos de la época de la dictadura, que están cumpliendo efectivamente penas de prisión, son una minoría. Y eso es una señal tremenda para las víctimas en términos de que se da una señal de que pareciera ser que no son tan graves los delitos o de que no estamos dando las garantías de no repetición que debiéramos estar dando como país respecto de las atrocidades que se cometieron en la época. Entonces ahí sí hay un punto de preocupación sin duda, porque finalmente también incide en la reparación a las propias víctimas. Ana, usted hablaba de que falta voluntad política. Sin embargo, durante los últimos años, después del regreso a la democracia, la mayoría de los gobiernos han sido opositores al régimen militar. ¿Cómo explica que no se haya avanzado? El tema de derechos humanos es una espina finalmente para los gobiernos, aunque sea de centro-izquierda. Creo que sí, creo que de alguna forma lo es, y además en muchos temas, como pasa por ejemplo en todo lo que tiene que ver con violencia policial en el contexto de manifestaciones o respecto de operaciones policiales en comunidades mapuche, sucede que hay una suerte de contradicción artificial entre que defender los derechos humanos pudiera parecer como algo contrario a, por ejemplo, la mantención del orden público, el cuidado de la seguridad nacional, la protección de los valores nacionales. Y finalmente esa contradicción no es verdad, es ficticia, porque no puede haber seguridad, no puede haber orden público sin derechos humanos para todas las personas. Y eso quizás es la mirada que falta, y lo otro que quizá también ciertas resistencias políticas para
para seguir avanzando y aprobar legislación como la que mencionábamos, el presentar una reforma a la justicia militar o el avanzar de manera decidida con la despenalización del aborto en 3 causales. Y en ese sentido quería seguir avanzando porque finalmente se va a proponer, se va a volver a discutir ahora a partir de marzo, no sabemos si el gobierno le va a poner urgencia o no al proyecto de despenalización del aborto. ¿En qué sentido consideran ustedes que esto es una violación a los derechos humanos? Cuando hay también posiciones que dicen qué pasa con los derechos humanos del embrión que van a hacer. Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el que está por nacer tiene protección a nivel internacional, pero no es una protección que pueda equipararse o que pueda dársele prioridad siempre y sin excepciones por sobre los derechos humanos de la mujer. Y en ese sentido, el criminalizar el aborto sin ninguna excepción, como es el caso de Chile, es contradictorio con los derechos humanos de las mujeres. Y, por ejemplo, el obligar a una mujer a mantener un embarazo cuando sabe que su vida corre peligro, cuando sabe que es un embarazo inviable o cuando ha sido violada y por eso está embarazada, es equivalente a tortura. Y se están violando los derechos humanos de las mujeres y en ese sentido urge a lo menos establecer las 3 excepciones que se están discutiendo hoy día para garantizar a las mujeres el poder acceder a abortos seguros en esos casos si es que así lo decidieran y continuar sus embarazos en las mejores condiciones posibles si así lo decidieran. Finalmente tiene que ver con garantizar la decisión libre e informada de cada mujer. Finalmente, Ana, en temas de igualdad, en el último año se aprobó finalmente la unión civil, cosa que, por ejemplo, gobiernos como en Italia todavía están discutiendo acaloradamente. En Chile ya hay un acuerdo de unión civil. Sin embargo, falta, a juicio de ustedes, avanzar en otros proyectos de ley que, por ejemplo, establezcan por ley digamos, la identidad de género y el respeto a la identidad de género. ¿Qué es lo que falta ahí? ¿En qué etapa estamos? Bueno, primero respecto del acuerdo de unión civil, decir que efectivamente eso es un avance tremendamente importante, pero que en la medida que sigue existiendo una institución que se llama matrimonio y que está vedada a las parejas del mismo sexo, en la legislación chilena todavía hay una discriminación en esa materia y eso es algo en lo que también se debiera avanzar. Y en lo que te referías respecto de la ley de identidad de género, esto tiene que ver con reconocer el derecho de las personas a su propia identidad de género con la cual se perciben a sí mismas y el asegurar por ley la posibilidad de que los registros de nombre y género que existen en el registro civil, por ejemplo, puedan ser modificados de acuerdo a la identidad de género de esa persona. Ese es un proyecto de ley que ya está en el Congreso, que está en tramitación por bastante tiempo, que ha tenido toda clase de discusiones, entrampamientos, indicaciones que lo hacen contradictorio con los derechos de las personas transexuales y transgénero y que se debiera retomar la discusión este año y esperamos que termine siendo una ley y que termine siendo una ley que garantice ese derecho a las personas en términos que exista un procedimiento para cambio de nombre y sexo que sea accesible, que sea transparente, que respete su derecho a la intimidad y que se base exclusivamente en la percepción de identidad de género que tenga la persona sin generar trámites más complejos. Ana, este es un informe que ustedes presentan anualmente, pero que incluye no solamente Chile, este es el capítulo de Chile, pero es a nivel mundial de todos los países. ¿Cómo está Chile en comparación con los países de la región? A ver, primero decir que Amnistía Internacional en general no hacemos rankings formales en términos de cuáles son los peores países y los mejores países. Nosotros entendemos que una violación de derechos humanos es una violación de derechos humanos y eso es algo grave que tiene que hacerse cargo el Estado. Ahora, uno podría decir que si uno mira el contexto regional, que es un contexto de mucha violencia, de mucha impunidad, de mucha corrupción, quizá Chile está entre países que las violaciones de derechos humanos que se denuncian son un poquito menos graves. Pero no quiero con eso minimizar la importancia que tiene el hacerse cargo de esas violaciones de derechos humanos, porque finalmente de eso depende el que se avance y no se retroceda a niveles como hemos visto en otros países de la región. Muy bien, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, gracias por conversar con nosotros sobre este informe. Que estés bien, buenas tardes. Muchas gracias a ti, buenas tardes.